segmentación hago yo del ciclo, más interpolación estoy colocando. Y al colocar más interpolación, lo que estoy haciendo es darle más borrosidad a la imagen. Por lo tanto, uno de los parámetros que siempre el usuario debe preguntar para obtener una buena resolución de nuestra resonancia, siempre va a ser, disculpen, se pegó esto, siempre va a ser cuántas views por segment tiene mi cine para lograr una resolución temporal adecuada. Entonces, el parámetro clave dentro de la secuencia fiesta es el view por segment, que determina cuánto va a ser la interpolación para que nosotros no tengamos una resolución espacial mala y a su vez una resolución temporal óptima. El otro parámetro es el número de fases, y este número de fases son como los marcos aparentes, vendría siendo cuántos frames por segundo de una película yo voy a tomar. Esto va a controlar, los view por segment controlan el tiempo de apnea además, es decir, si yo interpolo más, es decir, divido el ciclo más veces, aumento los view por segment, voy a bajar los tiempos de apnea, va a ser una apnea más corta, pero como todo en resonancia tiene un costo. Si yo aumento mis view por segment, lo que estoy bajando al final es mi resolución temporal. ¿Ya? Logro una buena apnea para el paciente, pero pierdo en calidad de la imagen. Por lo tanto, siempre hay que tener un balance para eso. Entonces, ¿cuál es el balance? Hoy en día todos los equipos por lo menos tienen cuál es la resolución temporal del ciclo cardíaco que tú debieras tener. Y las recomendaciones, la bibliografía están en que esa resolución temporal vaya de 40 a 50 milisegundos. Okay, si tú logras que mover este valor, view por segment, en la consola, es decir, cuánto quieres interpolar, estás manipulando directamente la apnea y directamente cuánto va a ser tu resolución temporal. Entonces ahí tú controlas cuánto es lo que vas a lograr de interpolación para una buena calidad. Lo ideal es siempre lograr una resolución temporal. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Entonces, por ejemplo, en nuestra consola siempre hay una pestañita en todos los equipos, sea Siemens, sea Philips, sea General Electric, siempre van a tener una pestaña de manejo que se llama cardíaco y debe aparecer las interpolaciones o view por segment con un valor. Y ese valor es el que manipula la resolución temporal y el tiempo de apnea de la secuencia. ¿Ya? Las recomendaciones para una secuencia de función, es decir, que vamos a medir todos los volúmenes que necesita el radiólogo, cardiólogo que informe el estudio, va en alrededor de un espesor de corte de 6 a 10 milímetros. ¿De qué depende el espesor? Principalmente de la señal. Si trabajamos con equipos de 1.5 Tesla, lo ideal es estar entre 7 y 8 milímetros. Si estamos con equipos más pequeños, hay que llegar a 10. Si estamos en equipos de 3 Tesla, ojalá bajar el espesor de corte entre 7 a 6. Nunca bajar mucho más porque vas a perder relación señal-ruido. El espaciado que vaya de 4 a 0. Lo que recomienda la bibliografía es que ustedes tengan un espesor nominal entre el volumen parcial que pueden perder de suma del espesor de corte más el espaciado en un total de 10 milímetros. Es decir, si yo hago un espesor de 6, puedo hacer un espaciado de 4. ¿Y por qué esto es importante? Porque a medida que voy disminuyendo el espacio, voy aumentando el número de cortes, voy aumentando el número de apnea. Si mi secuencia cine dura digamos, toda la adquisición de volumen para poder cuantificar en eje corto al paciente, si mi secuencia dura 2 minutos, más las apneas, tu secuencia realmente está durando 4 minutos, o sea, el doble. O sea, esa es una relación 1 a 1. Entonces, por lo general, siempre nos están solicitando, necesitamos que la secuencia sea mucho más corta, que tengamos tiempos mucho más bajos. Para lograr eso, tienes que disminuir los cortes o disminuir los tiempos de apnea. Entonces ahí entran los view por segment de nuevo y ahí empiezan los espesores de corte. Por lo general la regla es trabajar, casi todos los sitios que yo conozco en Latinoamérica están trabajando con 8 cada 2. Y solo en equipos 3T la bajan a 7, 6 milímetros y espacian si trabajan en 7 a 3, si trabajan a 6 a 4. Es decir, con eso van a tener sus volúmenes perfectos. ¿Ya?
Para ventrículo derecho, los espesores de la secuencia fiesta deben ser un poco más bajos por lo delgado de la anatomía. Entonces 5 a 8 milímetros sin espaciado, siempre su resolución temporal, lo ideal, menor a 45, pero hay que tener rangos, ¿sí? Porque cuando tú mueves este valor caes en 46, 48, ok, está bien. Tu límite máximo es 50, ojalá. Nunca pasarse de ese valor. Cristian, me pasé 51. No, no, no. Ya estamos en el límite que debiera ser menor o igual a 45. Entonces ya 50 es como que ya te saliste un poco, ¿ya? Para los que no tienen este valor o no saben cómo calcular la resolución temporal, simplemente deben calcular el número de view por segment, la segmentación del ciclo que hace, y lo multiplican por el TR. Les va a dar el valor de resolución temporal para la secuencia cine. Esa es la forma de obtener un cine de alta resolución temporal, alta resolución espacial y cuidando el tema de los movimientos. Algunas cosas o algunos chiches que he hablado yo es que muchas veces las secuencias fiesta no podemos hacerla correctamente porque el paciente viene con una arritmia. Al venir con una arritmia, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo pudiéramos nosotros resolver? En los distintos sistemas tienen el valor de rejection, arritmia, la ventana, cuánto es lo que van a aceptar ustedes ventana, o la otra forma es usar la proyectada, es decir, yo colocar la frecuencia más típica del paciente para saltarme la arritmia y que siempre la secuencia gatille en esa frecuencia cardíaca. No, no dejo que gatille en la frecuencia que el paciente me está indicando el equipo. Wow. Si yo veo que gatilla todo de 40, 50, pero el mayor rango es 70, colocamos el valor de proyectado 70 y la secuencia va a gatillar solamente en esa frecuencia, obteniendo un cine sin movimiento, con mejor resolución espacial y temporal. ¿Ok? Hay un poquito más de indicado, un poquito más grande la imagen. Acá están las relaciones, mayor view por segment, menor va a ser la apnea, ¿ven? Menor apnea, mayor view por segment, menor apnea, pero la resolución temporal se dobló. Entonces perdemos definición para ver cómo está moviéndose la pared del miocardio, ¿ya? Menor view por segment, va a ser mayor la apnea, tenemos un tiempo de resolución temporal más bajo, que significa tener una resolución temporal mucho más óptima, y menor borrosidad en la imagen. Entonces vamos a ver un cine más lindo. Esto es como cuando uno maneja la obturación en una cámara fotográfica y quiere detener el vehículo que va pasando por la calle, ¿ya? Ahí tienen las dos imágenes, ¿ya? Si pueden ver el cine bien, correctamente, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, se ve perfecto. 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 La imagen más borrosa es la que tiene la mayor resolución, la mayor view por segment. Y la con más definición es la imagen que nosotros vemos que tiene menos view por segment. Esa es la idea de manejar. Yo sé que los cardiólogos, por lo menos con el doctor Bonelli, tengo la experiencia de que ver la motilidad de la pared, verla congelada, verla bien, es muy importante. Entonces, esta es la forma de manejar su resolución temporal. Ya la resolución espacial, la matriz, el espesor de corte, más te manipulan la calidad de imagen, cómo va a salir de señal, la definición de borde, quizá un poquito, pero no el movimiento del corazón. Y que creo que en las secuencias cine es una de las partes más importantes, no dejando de lado la otra. ¿Ok? Esta secuencia además nos puede ayudar, nosotros podemos obtener secuencias radiales, ¿ya? ¿Cómo se obtiene una secuencia radial en los distintos sistemas? Va a depender del fabricante. Algunos la traen ya hecha, definida, adquieren la secuencia radial para obtener distintos planos, y otros simplemente se colocan cortes y vas angulando en la posición que tú quieres para obtener los distintos ejes ecocardiográficos. Con esto, tú podrías, si tienes el software adecuado,
por lo menos el que más conozco yo, el CMR42, uno de los software que más ubico, nos permite a nosotros con estas imágenes obtener el strain. O sea, si yo tengo una programación radial con cine fiesta, puedo calcular el strain del tejido perfectamente. ¿Okay? Entonces, también la tecnología ha avanzado mucho en eso. O sea, usar nuestra misma serie cine fiesta que usamos para la secuencia, o Truffis, o Balance, como le llaman en Philips, ustedes puedan obtener el strain. Y este software, como es multivendor, acepta todas las series. No compite con distintos vendedores. ¿Okay? Entonces, aquí es donde yo siempre me detengo un poquito con la serie, porque hablar de física es muy entretenido, hablar de física es lindo, pero ¿cómo funciona cuando usamos la ventana de arritmia? Cuando nosotros tenemos la ventana de arritmia, estamos pensando que nuestro paciente tiene un gatillado perfecto, y la ventana de arritmia te está diciendo que la punta de la curva, la R, la onda más grande, tiene este espacio para poderse mover. Es decir, yo tengo esta distancia. Si yo calculo, yo le digo al sistema que gatille, él va a calcular que esta es la zona más alta donde va a gatillar, y gatilla acá, él me está dando, si tuviera un 20% de ventana, un 10% hacia la izquierda y un 10% a la derecha, para que cambie de posición esa ventana. Si el paciente tiene 60 latidos por minuto y baja 58, va a caer acá. Si aumenta 62, va a moverse hacia este lado. Entonces siempre va a estar en esa ventana y es aceptable. ¿Ya? Esa es una media. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una arritmia larga? Queda fuera de esa ventana, por lo tanto el cine no va a gatillar, y ustedes escuchan que el resonador sigue sonando, que sigue tratando de adquirir, pero no toma datos, es decir, él está esperando a este punto de gatillo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tenemos una arritmia larga y está esperando que la R de nuevo caiga en nuestra ventana de gatillo. Cuando cae, tenemos de nuevo, y ahí nuestra arritmia lo acepta y sigue gatillando. Ahí está ok. Una arritmia más corta, cae fuera de nuevo. Al final, nuestra arritmia rejection está sacando todas aquellas frecuencias cardíacas que sean más grandes de la cual nosotros tenemos al paciente. Y esto es lo que complica mucho a pacientes o al mismo técnico físico licenciado, que lamentablemente no puede nunca gatillar, porque el paciente varía su frecuencia en menos de 3 segundos, ya cambió toda su frecuencia cardíaca y no logran tener la media, por lo tanto no tienen dónde gatillar. Entonces muchas veces la arrhythmia rejection no funciona como uno espera. Y uno de los errores que uno comete es que en vez de aumentarla, la disminuyen. Digo, no, necesito una ventana más estrecha. Claro, al hacerlo más estrecha, lo que estás haciendo es que tienes menor posibilidad de que tu R caiga. Y lo que estás buscando es que ojalá tenga una R más larga. Pero eso, ¿qué te va a causar si tú aumentas mucho la ventana? Por ejemplo, un 50, un 60%. Lo que va a causar es que tengas más movimiento, borrosidad en la secuencia. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos esto? Porque físicamente nosotros lo que está haciendo es, en este punto de gatillo, antes de que inicie el ciclo, estoy gatillando acá, empieza el otro R y ahí estoy metiendo todos mis cortes. Entonces, cuando meto mis cortes, tengo que darle esa ventana antes de lograr de nuevo la excitación, para meter el otro grupo de cortes o lecturas o view por segment que estoy dividiendo el ciclo. ¿Ya? Entonces, la arrhythmia rejection a nosotros nos va a estar dando un porcentaje de cuánto es la ventana, ya sea más o menos un porcentaje del inicio al término. ¿Ya? Eso es súper bueno siempre y cuando nosotros tengamos una arritmia no muy severa. Cuando es muy severa, esto no resulta. En este caso, cuando sucede esto, tenemos dos opciones. Una es de nuevo activar la arrhythmia rejection, que es por lo que viene por defecto, lo que hace que se complemente la apnea hasta que el espacio K se llene completo. O sea, no va a parar la apnea del paciente hasta que el espacio K esté lleno. Y es ahí donde ustedes escuchan que el resonador sigue sonando y el paciente está con la apnea sostenida y no aguanta.
Si es, lo otro es activar un threshold un poco más complejo, ¿ya? Que significa que vamos a referir a un número de latidos que quedan fuera de la ventana. Y esto se cancela automáticamente. Este es uno de los errores más fuertes que cometemos. ¿Por qué? Porque con el 1, cuando tú activas la arrhythmia rejection en el threshold off, le estás diciendo que todo lo que esté fuera del threshold no lo gatille y el paciente va a adquirir, la secuencia va a adquirir mientras el paciente está en apnea. En cambio, cuando le digo que está en el threshold on, le estoy diciendo que todo lo que caiga, independiente de que esté muy cercano, muy fuera, lo voy a tomar como un latido. Y después de cierto determinado número de latidos, la exploración se va a cancelar dependiendo de la apnea a la cual se calculó el paciente. ¿Ya? Eso el sistema lo hace automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el número 2? Que la secuencia parte y se aborta, se aparta y se aborta. Esto pasa mucho cuando usamos el arrhythmia rejection con arritmias muy severas. ¿Ya? Creo que Philip tiene lo mismo, Siemens no estoy muy seguro si tiene la misma definición para ambos, pero siempre hay que preguntarle al proveedor qué tipo de arritmia tiene, si tiene la arritmia que deja los latidos fuera o los deja dentro de la ventana. ¿Cuál de los dos? ¿Tiene los dos? Mejor, pero recuerden que no siempre esto es tan bueno. ¿Ya? Veamos un escenario clínico, el manejo de una arritmia extrema, que la arritmia rejection no va a funcionar. Cuando se usa la activación retrospectiva, nosotros podemos cambiar ese parámetro y lo cambiamos en el auto. ¿Ya? En algunas consolas de GE ya aparece el nombre retrospectivo. ¿Ya? Y cuando lo cambiamos, lo que pasa ahí es que pasamos de una adquisición prospectiva, que era adquirir todo el ciclo y reconstruir después, a una retrospectiva. Perdón, disculpen, de una adquisición retrospectiva a una prospectiva. Esto lo que va a causar es que nosotros no tengamos que dividir mucho por view por segment. Para esto, nosotros debemos obligadamente activar nuestra arrhythmia rejection en 0. Nuestra imagen con el arritmia está saliendo de esta forma. Al cambiarlo a prospectivo, se complementará de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? El paso 1 es habilitar el auto, que en algunos sistemas ya aparece como prospectivo. ¿Ya? El trigger window ya va a quedar en un 20% en forma automática. ¿Ya? E incluso esto es solamente ya no va a pasar por arritmia, va a pasar como trigger window, o sea, cuál es la ventana donde yo quiero gatillar. ¿Ya? Lo ponemos en un 20% para que sea el límite. Y al pasarlo a prospectivo, de retrospectivo a prospectivo en este icono, lo que vamos a causar después es colocar una frecuencia proyectada, es decir, escribir más o menos la frecuencia más alta que pudiera tener el usuario. El resultado es este, un cine en el cual nosotros al final apagamos nuestro arrhythmia rejection porque no nos está dando resultado, porque es muy severa la arritmia, pero tenemos un cine prospectivo de mejor calidad, no como lo que quisiéramos, ¿eh? Siempre hay que tenerlo eso en mente. Es como que, mira, esto es lo que obtuve como debiera ser y esto es lo que estoy obteniendo con el manejo de esto. Muchos de los equipos ya vienen con estas secuencias predefinidas, es decir, vienen con secuencias que le dicen para arritmias severas, ¿ya? Es cosa de preguntarle a los chicos de cualquiera de las marcas que si tienen alguna de estas secuencias. Por lo general, y por lo menos yo sé que Siemens y Philips ya la tienen y GE también. ¿Ya? La calidad de la imagen de reconstrucción prospectiva es más pronunciada en la última parte del ciclo cardíaco. Es como que no ves un ciclo que está girando, tú ves que da como un golpe. Sin embargo, la fase diastólica final, que es la primera fase temporal, y la fase sistólica final no debieran verse afectadas. Por lo tanto, el cálculo de la fracción de eyección en este ejemplo debiera ser en el volumen sistólico, aún debiera ser posible para poder calcular los volúmenes que necesitan los médicos. ¿Okay? Esta es una forma de realizar pacientes no colaborativos, es decir, así yo debiera solucionar mis arritmias. ¿Ya? Otra forma son los latidos ectópicos, donde aparecen ondas R esporádicas a intervalos predecibles en el ciclo R. Para eliminarlo, lo más fácil es un conjunto de diatos mediante el bloqueo prospectivo
no es muy apropiado, ya que el trigger window tendría que configurarse bastante grande, es decir, tendría que aumentar este valor a 50, y eso no sería bueno porque estaría gatillando todo un ciclo fuera de posición, ¿ya? Y por lo general no se capturaría el ritmo normal o suficiente del paciente. Para esto es mejor modificar los parámetros de escaneo, reduciendo el tiempo de escaneo aproximadamente a la mitad de tiempo de lo que debiera ser la secuencia, ¿ya? Y permitir un rechazo de arritmia a intervalos de latidos más ectópicos. En general, un tiempo puede incluso ser un poquito más manejable. Es decir, si yo reduzco la adquisición a la mitad de tiempo, a 7 segundos, por ejemplo, esta dura 14, y adquiero solo la mitad o reconstruyo menos fases, puedo dejar mayor cantidad de estos latidos ectópicos fuera de la lectura del gatillado. ¿Ya? Aquí debiéramos usar obligadamente arritmias más cortas, reducir los tiempos de fase, aumentar un poco los view por segment y aumentar la aceleración para reducir los tiempos de adquisición, ¿ya? Otro problema que podemos tener, pacientes en esta secuencia fiesta, es que no puede realizar la apnea. El paciente está consciente o no tiene dificultad extrema para contener la apnea. Aquí lo más importante que podríamos hacer en el Fiesta Cine es hacer secuencias en tiempo real, aumentar el número de NECs, aumentar la aceleración, ¿ya? Hay muchas formas de aumentar la señal y hacer los promedios más rápidos. Al aumentar los NECs, lo que estamos causando al final es que dejamos la frecuencia respiratoria más atenuada. No es que no la veamos, pero más atenuada, ¿ya? Es una forma de evaluar a estos pacientes. Cuando el paciente es extremadamente poco cooperativo, el paciente no puede contener la respiración, presenta latidos ectópicos junto con una arritmia, o sea, todo va en contra de nosotros. Acá la solución es cambiar de una secuencia, ya no la hacemos gatillada, ¿ya? Y aquí empezamos a hacer una secuencia multifase para obtener imágenes en tiempo real. ¿Ya? La resolución temporal debiera ser un máximo de 100 milisegundos, es decir, ustedes debieran tener unos 100 milisegundos más o menos de resolución. Esto lo ven acá en la multifase. En multifase ustedes van a ver el tiempo que dura la secuencia. Entonces, si estamos hablando de 100 milisegundos, estamos casi hablando de 0,01 segundo. Mientras más rápido es la secuencia, mucho mejor. Pero nuevamente, ¿qué hacemos? Disminuimos los NECs, bajamos las matrices de frecuencia y fase, hay que acortar el TR lo más bajo que se pueda, se acelera la secuencia con técnicas de aceleración, reducir el fault phase, es decir, todo lo que nosotros nos quite tiempo hay que reducirlo. La imagen no es la más óptima, pero ya tenemos una imagen donde un paciente que no nos colabora nada, por lo menos la podemos obtener. O sea, tenemos una secuencia que podemos cuantificar, podemos evaluar. ¿Okay? Esas son las formas de evaluar estos pacientes no colaborativos que nos pueden causar problemas cuando trabajamos con nuestros cines fiestas. Veamos la secuencia Blackblot, un poco de física, entender qué es lo que estamos haciendo. Por lo general, lo que hacemos en las secuencias Blackblot es obtener una doble saturación, ¿sí? Se llaman Blackblot, BB es sangre negra, es una secuencia por lo general fase Spineco con doble IR, es decir, con doble pulso de inversión para saturar. Los pulsos de inversión por lo general van colocados al frente del pulso, es decir, excito el tejido completo y después invierto el tejido. Si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a ir haciendo es que el primer pulso de 180 excita todo el tejido cardíaco. Es un pulso no selectivo, es decir, va a excitar todo. Cuando aplicamos el primer pulso de 180, nuestra sangre ya está pasando por la zona de vasos, donde nosotros estamos generando el corte. Es en ese punto que se aplica un segundo pulso selectivo de menos 180. Este pulso invierte los giros dentro del corte y esto incluye tanto el tejido estático como el flujo sanguíneo. ¿Ya? Durante un tiempo determinado, que es el tiempo que se demora en desfasarse la sangre, nosotros esperamos y enviamos otro pulso, que es más o menos el tiempo en unos 5 Tesla de 650 milisegundos.
En esto ocurren tres cosas. Primero, los giros, los spin, se ven invertidos, se mueven fuera del corte, es decir, se van desplazando, que es el tejido no estático, el tejido que se mueve, en este caso la sangre, mientras que el tejido estático están quedando anulados, ¿ya? Los invertidos alcanzan un punto de nulidad completo, ¿ya? Y esos puntos de nulidad completo es cuando estamos con el tejido todavía por fuera negro. Los spin reinvertidos dentro del corte se reemplazan por giros no cancelados, es decir, por sangre que viene entrando sin excitación, o sea que no tiene ninguna excitación alguna. Por lo tanto, como viene entrando sangre sin excitación, se tiene que aplicar nuevamente, y ahí por eso el segundo WR, ese es el segundo WR, un pulso para saturar la sangre en ese punto, en ese minuto. Entonces, me devuelvo, lo que estamos haciendo primero es un pulso que borra todo, la sangre se va a desplazar en ese punto, se va a mover, el tejido estático se va a mantener en ese punto de excitación con recuperación de señal y la sangre viene entrando nueva con brillo. Como esa sangre viene de nuevo con señal, se pega un segundo pulso de saturación, ahí viene el WIR, para eliminar la sangre completamente, quedando la sangre oscura. Entonces, ¿qué es lo que logramos con el WIR? Veamos este WR en T1, logramos una cavidad torácica totalmente, una cavidad cardíaca, perdón, totalmente saturada, el miocardio un poquito más gris y sin artificios de flujo. Esta es la ideal de la imagen. Esto siempre uno debe guardárselo en la mente. ¿Cuál es mi patrón de calidad de imagen en un black blot? Que yo vea toda mi cavidad negra. Ese es mi patrón. Es decir, no debiera haber flujos dentro. Si yo veo flujos brillantes o turbulentos, yo tengo que verificar por qué me está pasando eso, por qué me está pareciendo brillante dentro de la cavidad. ¿Ya? Otra secuencia de Black Blot es el WR con... Sí, sí. ¿Me escuchás, Juan? Disculpa, ¿puedo Sí, volver atrás? Que quería hacer sí, una... ahí. Es que siempre te hago la pregunta, es, si bien es una Black Blot fase Ujú. espinismo, está ponderada T1, no es que sea una imagen T1, ¿no? No, Por exacto. el Eso, color. Doc, siempre hay que tenerlo súper claro porque en resonancia magnética dependemos de la frecuencia cardíaca del paciente. Y de como la frecuencia cardíaca del paciente cambia, nosotros necesitamos un TR mínimo para poder hacer la secuencia. O sea, aplicar toda esta técnica necesita un tiempo. Si ustedes se ven, va desde un punto de aquí que va a durar, no sé, 0 hasta este punto y eso puede durar fácilmente 1000 milisegundos como mínimo. Y en un paciente que tiene frecuencias cardíacas más bajas o más altas, esto se va acortando, alargando, dependiendo de la frecuencia. Entonces, es cierto que nunca es un T1 puro, es más un DP. Entonces la forma de obtenerlo más T1 es bajando un poco más el tiempo de eco, pero como tiene el TR largo, es una densidad protónica, nunca es un T1 puro, nunca lo es, ¿ya? Siempre eh, tiene la característica de T1 porque trato de ver más o menos todo negro, pero los edemas se van a ver grisáceos. Si hay algún edema, se va a ver grisáceo. Ese es el punto, ¿ok? ¿Sí? Genial, genial, adelante. Seguimos. Entonces, a veces tenemos que hacer otras supresiones en otras ponderaciones. Como bien hablaba el doctor, a veces tenemos ponderaciones también en T2 o T2 FATSAT. ¿Qué es lo que estamos buscando con el T2 y el T2 FATSAT? Buscando edema, porque a nosotros lo que nos interesa el T1, como se dan cuenta, es muy anatómico, pero el edema se va a confundir con el miocardio, porque si tuviéramos algo de edema en el miocardio, como es una densidad protónica, en realidad se va a ver gris, no se ve negro, nunca lo vamos a ver negro. Entonces hay que buscar una imagen que potencie más el agua y que nosotros podamos verlo. Una de ellas es el T2 que es muy linda, pero no siempre brilla tanto. Entonces se confunde a veces con la grasa del mismo corazón. Entonces una forma de eliminarla es agregándole una saturación grasa de tal forma de que solo veamos el miocardio y la sangre negra. Eso sería un T2 FATSAT. ¿Ya?
lo que debemos lograr es que nuestra saturación sea bien homogénea. Acá siempre los médicos siempre van a estar preocupados de dos cosas. Una es que esté bien saturada la grasa, pero por otro lado, tener un músculo, ya sea intercostal, algún tejido de referencia, que tenga un color más o menos de parecido al miocardio para poder evaluar si es que hay algún cambio de señal, tener un tejido patrón. ¿Ya? A veces los edemas son bien claros, pero hay algunas patologías que el edema no siempre es tan intenso. Acá tenemos tres imágenes donde está el T1, un T2 FATSAT y agregamos ahora una triple IR. En el triple IR hacemos lo mismo que el doble, ¿cierto? Que en el T1 o T2, solo que agregamos un tercer pulso que nos elimina la grasa, pero no de forma de saturación grasa como el T2 FATSAT, que lo que hace es enviar un pulso que como si fuera un martillito, empieza a pegarle a la frecuencia de la grasa y la termina matando y queda solo T2, queda solo agua. El triple IR agrega un tiempo de inversión, es decir, le dice a los spin que se inviertan para no ver la grasa. O sea, yo nunca en un triple IR voy a ver grasa porque estoy anulándolo con la secuencia. Acá yo le estoy ordenando que en un punto determinado yo quiero matar las grasas. En este yo estoy agregándolo dentro de la serie de pulsos de tiempos de inversión en la secuencia. ¿Cuál es mejor? La verdad que a mí me gusta mucho el triple IR, pero por calidad de imagen siempre el T2 FATSAT es más robusto. El triple IR a veces tenemos algunos ensombrecimientos, algunas shading aquí en la zona de la pared. El T2 FATSAT, por otro lado, tiene, cuando hay un paciente operado de corazón y ahí está el metal en el esternón, no funciona bien. Entonces terminas usando el triple IR. Hoy la literatura dice, o usas triple IR o usas un single shot, que es otra secuencia, que nos permite a nosotros, ¿cómo es decir esto? Que nos permite a nosotros ver, hacer todo un barrido del corazón con una inversión-recuperación como el triple IR. Es decir, hacemos un barrido para ver edema de 2 apneas. Esto, cada corte es una apnea. Si yo quiero barrer todo el corazón, me demoro lo mismo que en la secuencia fiesta y a veces más. Entonces son secuencias largas. Si se fijan, miren, 18 segundos, 13 segundos, 19 segundos. Son secuencias que tienen tiempos de apnea larga y un corte. Entonces cuando tienes que hacer 7, 6 o 5 cortes o 3 cortes y te dura 2 minutos, significa que te estás demorando 4 minutos por secuencia, por lo menos en cada una de ellas. Es por eso que en el protocolo cardio los médicos definen, mira, hazme el T2 FATSAT, queda bien, o hazme el triple R, pero nunca hacen las dos. Es muy raro que hagan las dos. Ellos definen cuál es la que queda mejor. Entonces, ¿cuáles Cristian, son los parámetros? Sí, disculpa que nuevamente. Estaba viendo, volver a la imagen de atrás. Eso te iba a preguntar, ¿qué valor de corte utilizás de TE para decir que una secuencia es T1 o T2? ok, justamente a eso íbamos acá, Doc. Aquí veníamos a eso. Cuando nosotros hablamos de T1 o en realidad de P, usamos un promedio de tiempo de eco para ponderar la imagen por un promedio de 40 a 20 milisegundos. Cuando queda más protonizada la imagen con tipo de eco 40 para un T1 entre comillas, porque ya no se habla de T1, se habla de P, ese tiempo de eco por lo general lo están usando más corto, 30, 25. Para T2 estamos entre 80 y 100 milisegundos, es decir, que quede bien potenciado a T2. ¿Ya? Los rangos de RR es importantísimo en esto. La secuencia tiene el mismo concepto de BPS al determinar la resolución temporal. Hay que tener eso también en mente. Tiene otro parámetro que es el ecotrain, ya que nos ayuda a que no se vea tan borrosa la imagen. Y el tiempo de eco que nos va a dar las potenciaciones, pero lo que nos va a dar la señal en la secuencia, porque todas estas secuencias vienen con un NEX. Venga con equipo 1.5, 3 Tesla, la señal va a venir alta. El problema es cuando manipulamos el número de RRs. Cuando nosotros obtenemos
artificios de flujo, por lo general, tanto en el T2FATSAT como en el triple R, es que el rango de RR utilizado no fue lo suficiente para yo alcanzar a saturar o agregar esos pulsos de saturación en forma completa. Y eso pasa principalmente porque nosotros necesitamos en esta cadena de tiempo, me voy a devolver un poquito de nuevo. Déjenme ver si está mi presentación aquí. Ahí está. Cuando yo estoy en esta cadena de tiempos, de aquí a acá, yo necesito este tiempo fijo para poder colocar todos estos pulsos. Si mi tiempo de repetición se acortara acá y yo aún necesito meter estos dos, ¿qué va a pasar? Toda esta señal la pierdo. Y mi imagen queda ruidosa. Y al quedar ruidosa, más encima no alcanzo a enviar los tiempos de inversión como corresponde. Entonces me empieza a aparecer la sangre blanca y empiezo a tener artificios de flujo. Por lo tanto, tratar de mantener el TR lo más largo posible ayuda a que tus tiempos de inversión sean constantes en el paciente y no varíen tanto de uno a otro paciente. Trabajar con 2 RR es lo ideal porque te da un TR más largo, pero eso también significa tiempo, porque a la medida que aumentamos los RR, vamos aumentando el tiempo de apnea. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Veamos primero la potenciación en tiempo de eco. Fíjense, este tiempo de eco pareciera un poquito más T2, pero está un tiempo de eco potenciado a 54 y se usó 2 RR. ¿Se fijan? Miren el TR, no está en mil y tantos milisegundos, está en 2000. Y este ya es una potenciación más fuerte, no tiene FATSAT, solamente está potenciado, es decir, se aumentó el TE para ver más agua, es ver más edema solo en el T2. Eso es una de las formas de cambiar la potenciación. Muchos médicos me dicen, Cristian, ¿cómo cambio de un T1 a T2? La fábrica siempre te trae las secuencias ya listas, pero tú puedes cambiar el tiempo de eco solamente en la secuencia y cambias la potenciación. ¿Qué pasa con los TR? Fíjense, usamos acá adrede, el paciente no cooperaba mucho con la apnea, se quedaba dormido, la apnea la quisieron acortar mucho para hacer una secuencia rápida y terminar el estudio, qué sé yo, y le bajan los RR al mínimo, es decir, a 1. ¿Y qué significa? Que el TR quedó muy bajo, 750 milisegundos, en la misma secuencia T1. ¿Qué pasó con la inversión recuperación? Se perdió y empiezan a perder. Aparecer los artificios de flujo y empiezan a aparecer sombras porque no alcancé a colocar mi tiempo de inversión para todo el tejido y cuando quiero colocar el de flujo tampoco alcanzo. Una apnea buenísima, pero una imagen deplorable. Entonces, la misma secuencia, colocando los TRs adecuados, logro, los RR adecuados, perdón, logro mi imagen con una buena saturación de ambas secuencias. ¿Dónde vemos eso? Por lo general en nuestra secuencia siempre lo vemos con los números de intervalo. Cuando nosotros colocamos un intervalo de un RR, nos da, por ejemplo, en el caso del paciente, un TR efectivo de 750 y eso nos causa que tengamos un trigger delay muy bajo, entonces no alcanzamos a gatillar. Fíjense si colocamos 2 RR, tenemos estas secuencias siempre se adquieren en diástole, aumenta nuestro diástole a 531, 200 milisegundos y nuestro TR ya es más largo. Pero si aplicáramos, por ejemplo, un TR de un RR3, este valor se iría a 2500, que fue lo que pasó en la secuencia anterior, y eso obliga a que el diástole aumenta y nos queda una secuencia con mejor saturación. Es decir, todos nuestros tiempos de inversión caen en el momento de menos movimiento y donde no tenemos ventana de mal gatillado. ¿Ok? Otras formas, en el WR FATSAT podemos colocar, acá está el pulso adiabático, que son insensibles a la inhomogeneidad de campo, que nos ayuda mucho y que por lo general se calculan en forma automática por el sistema dependiendo de este TR efectivo que se calcula. Por ejemplo, en este caso el tiempo quedó en 122. Ven que quedó muy bajo, mientras que en el caso de paciente que en nuestra secuencia duró sus 10 segundos, duró correctamente, el tiempo de preparación de inversión del tejido es
138, es decir, un poco más alto de lo que debiéramos. Y miren el pulso de supresión de sangre, el BSP, que es el Blood Suppression Pulse, el tiempo de inversión para suprimir la sangre, muy cortito, 3.17, mientras que por lo general en los Black Blood debiéramos estar en un valor de 620 en 1.5 Tesla, que es el valor que les mencioné anteriormente. Hoy, además, las nuevas tecnologías y todas las fábricas han sacado esta nueva secuencia, que es hacer una sangre negra, pero con secuencia single shot. Esto ayuda a reducir mucho los artificios de movimiento y de flujo, ambas, sin depender tanto de la frecuencia cardíaca del paciente y por lo tanto no depender de la frecuencia, no dependo de los RR y puedo usar valores más lábiles para poder trabajar con un paciente que me cambia su frecuencia cardíaca durante el estudio. ¿Ya? Es menos sensible al movimiento y al desenfoque, por lo tanto tenemos una supresión sangre mucho mejor, ¿ya? Se puede potenciar en DP y T2 y es compatible con inversión recuperación, que es el triple IR, y es compatible con saturación grasa, es decir, una misma secuencia cumpliendo con las dos versiones. Entonces acá tenemos un DP, single shot, se dan cuenta que la imagen es un poquito más borrosa, ¿ya? Miren el Black Block Teofatsat, es mucho más borrosa, pero la supresión es más homogénea. Ahora, ¿cuál es la característica de esta secuencia? Que todo el barrido del corazón se hizo en 34 segundos. ¿Eso qué significa? Que dividimos, no sé, se hicieron 8 cortes, se dividieron 4 cortes para que dure la mitad de tiempo, 16 segundos cada apnea, pero barriendo todo el corazón. En cambio, con las otras secuencias, yo obligadamente tengo que hacer el doble de tiempo. ¿Ven? Acá se adquirió, aquí la secuencia 29 segundos, se hacen 2 slides divididos en 6 grupos de slides. Mientras que el T1, por ejemplo, solo el T1 WR, un solo corte va a demorar 14 segundos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre hacer una secuencia single shot y una fase Spineco. Acá tenemos la misma secuencia, single shot y un fase Spineco. Duró un corte, 19 segundos, y acá miren, 12 cortes en 34 segundos, que se segmenta en 2 apneas de 17 segundos. Es decir, una apnea más corta del T1 fase Spineco y a su vez barrimos todo el corazón. Ahí está la secuencia con triple IR, con el tiempo de inversión. Lo mismo, 19 segundos cada apnea, 12 cortes, 37 segundos dura el total de la secuencia, mientras que un solo corte para nuestro T2 FATSAT es de 13 segundos, siendo el tiempo lo más corto posible. Por lo tanto, tenemos secuencias que son muy, muy buenas en anatomía, nos van a entregar mejor resolución, pero son largas en tiempo y tenemos que estar muy pendientes de cuánto dura el TR. Mientras que tenemos una secuencia que es mucho más rápida, mucho más amigable, nos invita a ver edema y es más corta y podemos barrer todo el corazón cuando no está claro dónde pudiese estar el edema en el paciente. Algunas características y preocupaciones que hay que tener con esta secuencia siempre es la aceleración. ¿Okay? Usar una aceleración con un FOB más cortito, siempre uno. Si usamos una aceleración al máximo, es decir, acelerar al máximo lo que nos permite el sistema de resonancia magnética, sea cual sea, si nos permite acelerar 2, 2,5, siempre trabajar el FOB de fase en 1. Si nosotros queremos reducir el tiempo de apnea, reduciendo el FOB de fase, porque nosotros reducimos líneas de lectura y eso hace que la apnea sea mucho más corta, nosotros logramos hacer fases más chiquititas, 0,8, no hacemos el 100%, sino que el 80%. Pero, ¿qué va a pasar si usamos ACET 2? Aparece en medio del corazón una línea blanca, brillante. Se dobló la imagen. Entonces, para evitar eso, mejor usar ACET 1. ¿Eso qué significa? Que mi apnea aumentó, ¿se fijan? Miren, 11 segundos con el ACET al máximo y aquí me duró 10 segundos. Entonces, por tratar de acelerar, pensando que me va a mejorar, no arreglé nada. Al contrario, eché a perder la imagen. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Perfecto. Ok, eso es las secuencias más comunes que se usan en resonancia magnética. Pasamos por los cines, los T1
los T1, los T2, FATSAT, las secuencias que son más difíciles de manejar. No entré con los phase contrast porque la realidad el phase contrast es como un capítulo aparte, es sumamente largo, tiene muchos más parámetros que manejar y hoy en día está muy definido en cada fábrica usar el phase contrast que trae por defecto el equipamiento. Lo que me gusta mucho hablar es de las nuevas herramientas que van a apoyar a ustedes con sus imágenes de diagnóstico. Ya tienen el cine para poder calcular la función y usaban los T2 y T1 para ver distintos tipos de comportamiento de la patología. Pero la caracterización tisular del tejido no va solamente por ahí. Hoy en día existen lo que se llaman los mapas T2, T2 estrella y mapa T1, ¿ya? Que son imágenes ponderadas en T2, por ejemplo, son más sensibles a las características regionales o globales, al aumento de contenido de agua en el miocardio. Es decir, vamos a ver más edema. Eso es lo que nos daría un mapa T2, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en enfermedades agudas como el rechazo del trasplante, miocarditis aguda o infarto del miocardio agudo, nosotros debiéramos hacer un mapa T2 y debiéramos ver ese edema. Por otro lado, el T2 estrella se ve más en cuando yo quiero ver susceptibilidad. Y en este caso, fundamentalmente, se obtiene un mapa para calcular el contenido de hierro que pueda tener el miocardio. ¿Ya? Es un marcador excelente, ya está súper demostrado. Hay muchas publicaciones a través comparando la cuantificación con el mapa T2 con la sobrecarga con biopsia, ¿ya? Entonces se ha logrado bastante reproducibilidad entre uno y el otro. Entonces, en vez de hacer la biopsia, se pide la cuantificación de hierro a través del T2 estrella, que es otro mapa. Y por último, es la guinda de la torta, como digo yo, que es lo que más todo el mundo quiere tener, todo el mundo la quiere porque define muchas patologías, maneja mejor los tiempos ya de diagnóstico en esas patologías que eran dudosas o uno quedaba en el limbo si era o no era y siempre estabas con la duda, es el mapa T1, ¿ya? Que posee la capacidad de relacionar la fibrosis difusa, el aumento del espacio extracelular y el edema, y de una manera cuantificable, es decir, yo lo puedo medir. Estos índices de mapa T1 se han demostrado como fuertes predictores de resultados en cardiomiopatías dilatadas, por ejemplo, no isquémicas, superior incluso a los volúmenes que cuantifican, ¿ya? Y el realce tardío. La verdad que andan muy bien y casi todo el mundo quiere tener la secuencia y me parece maravilloso que lo puedan hacer. Dentro de los mapas T1 siempre sí hay que tener en cuenta cómo adquieren, ya porque existen muchos mapas T1, depende de cada fabricante hizo lo que pudo con lo que tiene, digo yo. Entonces, cuando uno hace innovaciones, tiene que preguntar cómo se comportan, porque cuando tú hagas la cuantificación, vas a decir, ok, ¿esto qué es? Es un mapa T1, ok, ¿y en qué valores está? ¿Y este valor es normal o anormal? Y va a depender del tipo de secuencia que tú hiciste. En nuestra compañía, por lo menos en General, tenemos dos tipos de mapa. Uno es el Moji, que es el más conocido, y el Smart T1. Ambos son mapeos T1, ¿ya? Tienen sus diferencias. ¿Ya? El Smart T1 se basa en la secuencia de recuperación-saturación. Esto en la literatura ustedes lo van a encontrar como SACHA, ¿ya? Y este proporciona valores T1 verdaderos. ¿Qué significa esto? Que no depende de la frecuencia cardíaca, por lo tanto, por más que varíe la frecuencia cardíaca y me cambie el número de RR o el patrón cardíaco y esto me cambie el TR, yo siempre voy a tener el mismo T1 de ese tejido, ¿ya? Tiene una alta precisión y como dije no se ve afectado por la frecuencia cardíaca y tiene corrección de movimiento para que no se vea movida cuando el paciente no coopera con la apnea. La otra secuencia, y es la que casi todo el mundo ha publicado, donde hay muchas más publicaciones, es la MOJI, ¿ya? Que esta se basa en una secuencia de inversión-recuperación, es como un STIR. Tiene una alta precisión también, pero da como resultado valores de T1 aparentes, ¿ya? Porque se ven afectados por la frecuencia cardíaca. Es decir, si me cambia mi frecuencia cardíaca, la variabilidad de los T1 puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el MOJI y el Smart T1? ¿Cuál es mejor? Uno siempre se hace esa pregunta.
Los dos son buenos, los dos dan valor T1, pero yo tengo que tener, valga la redundancia la palabra, debo tener una escala en la cual yo pueda definir mis valores de T1 normales, ¿ya? En ambos casos. El multieco, fase Spin-Eco, es también un mapeo T2 y se obtienen varios tiempos de eco en el mismo TR para obtener un mapeo T2. Veamos los pros y contras. En el T1 Mapping, veamos ese primero que es el que más importa, en el SmartT1. No hay límite de tiempo máximo en la recuperación. Todos los tiempos de retraso están garantizados para ser precisos, incluso en presencia de variación de frecuencia cardíaca. Permite un mejor muestreo de la curva de recuperación. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo un ciclo cardíaco voy a tener muchos más puntos de la recuperación. Pensemos que nosotros magnetizamos, invertimos todo el tejido y el tejido se tiene que recuperar. Eso es recuperación en T1. Y para obtener esa curva necesito múltiples puntos. Entonces el SmartT1 me va a obtener mucha mayor cantidad de puntos para hacer esta curva. Por eso es más exacta, tengo un algoritmo más preciso. Por eso se llama que mide el T1 verdadero. Y es independiente de la frecuencia cardíaca, como mencioné, y los parámetros de exploración. Define mejor el patrón de muestreo automáticamente, no depende del usuario, o sea, el usuario no tiene que colocar un patrón de muestreo. ¿Qué significa esto? Decir, mira, este paciente tiene una frecuencia cardíaca larga, vamos a tener que poner un patrón de muestreo distinto porque si no el T1 nos va a dar muy corto. El cardiólogo se tiene que transformar casi en un físico para poder manejar esto. ¿Cuál es el problema de la secuencia? Porque suena maravillosa, pero tiene sus contras. El rango dinámico, y me refiero al rango dinámico, es a la escala por lo general. Es decir, si yo hago mi cuantificación, porque todos estos mapas T1, cada médico tiene que hacer su experiencia en el sitio en el que está colocado el mapa. Es decir, Centro Médico de Buenos Aires tiene que hacer un muestreo de unos 15, 20 pacientes normales y ver cómo es la variabilidad de T1 que va a tener en su secuencia, desde un rango mínimo a un rango máximo. Con esa variabilidad, el médico sabe que todos sus pacientes que están en ese rango dinámico es lo que es para él normal. ¿Cuál es el problema? Que el rango dinámico puede ir de 1000 a 1100. Entonces, mi variabilidad de T1 es muy estrecha, es muy corta, por eso son rangos muy precisos. Ese es un problema cuando nosotros tenemos una cantidad de pacientes enorme. MOJI tiene un rango dinámico más beneficioso para el ajuste de la curva, es decir, no calcula tan exactamente bien, tiene un poco de contaminación de una estrella. Ven que se hacen varios puntos, pero son más difuminados, son más alejados uno del otro. En el primer ciclo adquirí 3 puntos, 3 ecos. En el segundo ciclo pasó un tiempo, esperé 2 ciclos, calculé otros 3 ciclos y en el último calculé 2 más. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué significó eso? Que tengo menos puntos para unir la curva en forma correcta. ¿Esto qué significa? Que nos da rangos T1 más amplios. Entonces la escala de normalidad va a ser mayor. Me van a caer más pacientes en esa escala. Entonces, si en el T1 mi rango, por ejemplo, y este es solo un ejemplo, me quedara de 1000 a 1100 en el T1 Mapping SmartT1, en el MOJI mis valores van a ir de 900 hasta 1200. Entonces voy a tener un rango mucho mayor para colocar pacientes en normalidad o no. Los contras es un T1 aparente o llamado también T1 estrella, es decir, tengo que corregir ese T1 según el tejido que estoy usando, que en este caso es el miocardio. Y depende de los parámetros de adquisición y frecuencia cardíaca, es decir, si la frecuencia cardíaca cambia del paciente, mis valores T1 también van a cambiar. ¿Por qué? Porque a medida que voy colocando mis mediciones, 100 milisegundos, 100 milisegundos, y de repente en el último bloque, mira todas las mediciones que traté de colocar. Si este bloque se acortó, no voy a alcanzar a meter toda esa medición y mi curva queda hasta acá. Entonces yo necesito tener una cantidad de datos importantes para crear la curva y que el algoritmo de cuantificación que mide el área bajo la curva al final nos diga realmente cuál es el T1 en ese píxel, en ese tejido en especial.
Cosas buenas que trae esto es el volumen extracelular que podemos calcular con los mapas T1. Nos permite hacer este cálculo a través de una secuencia que se hace pre-contraste. Antes de la inyección de contraste se hace el T1 y luego de unos 20 minutos de inyectado el paciente se hace la secuencia T1 post-contraste. Al tener yo esas dos secuencias, y teniendo además el hematocrito del paciente, yo puedo calcular cuánto es el volumen extracelular en la región de interés que yo mida. ¿Y eso en qué me ayuda? Que si yo tengo, por ejemplo, T1 bajos hacia T1 altos y tengo un volumen extracelular en porcentaje de bajo a alto, yo puedo correlacionar qué tipo de patología puede tener el paciente. Ahora, en esto es súper importante. ¿Es necesario hacer el T1 pre y post contraste? No, porque también el T1 también es predictor. O sea, si yo solamente uso la curva T1 para ver cómo se comporta, si el T1 es alto, por lo general, si yo tuviera, por ejemplo, edema, ¿cierto? Tuviera mucha agua, el T1 se va a alargar. Voy a tener, por ejemplo, más hacia acá. Mis T1 debieran ser más largos, porque el agua tiene un T1 más largo. ¿Ok? Entonces yo podría decir, sí, con el T1 es más que suficiente. Pero para poder cuantificar más exacta en algunas patologías como la amiloidosis, que son más difíciles, la fibrosis difusa, puedo tener estos dos valores para poder cuantificarlos y poder dar, no en base a lo que estoy viendo en la imagen, que ayuda, sino que además con un valor detrás y poder cuantificarlo. Por ejemplo, veamos una miocarditis. Acá un paciente de 36 años con disnea y pérdida de tropomina. La angiografía coronaria mostró coronarias normales para la cardio-MR. Para una mayor evaluación se revisa, se hacen los mapas T1, T2 y el volumen extracelular. Perdón. ¿Y qué proporciona? Miren los mapas T1, T1 mapa pre, como que hubiera una caída de señal. Después miren el mapa post contraste, el T1 pareciera más brillante y el volumen extracelular está caído. ¿Okay? Veamos otro, una amiloidosis. Aquí el doc me puede ayudar un poco más, ¿sí? Pero fíjense el patrón de la imagen de Face Sensitive, que no se logra nunca una buena imagen porque la amiloidosis causa este patrón. Es cuando en la amiloidosis siempre tenemos el patrón de que el realce tardío no queda bien, pero tenemos el cine perfecto, estos también, pero mire cómo lo ve el T1 mapping en Moji. El T1 nativo o precontraste nos está dando un valor de 1310, ¿sí? Y el T1 del miocardio, 486 post-contraste. Y el SB del miocardio, un 56%. Y eso es directamente correlacionado con una amiloidosis. Entonces, ¿cuál mapa T1 usar? La respuesta todavía no está totalmente establecida, ni siquiera en la literatura. Lo que han hecho los fabricantes es entregar los dos porque dependemos mucho de lo que quiera el médico, ¿ya? La secuencia Moji se sabe que determina un valor de T1 inferior al real, por lo que tiene menor coeficiente de variabilidad. En este caso, por ejemplo, si yo tengo que controlar a un paciente, que le estoy haciendo T1 mapping antes de la enfermedad, después del tratamiento, T1 Moji va a tener menos variabilidad, menos exactitud, pero menos variabilidad en el cambio de su T1. En cambio, el SmartT1 tiene mayor exactitud, compensando la menor precisión mencionada del Moji, por lo que tiene un mayor coeficiente de variabilidad, por esa threshold que tengo. Entonces, ¿cuál usar? La recomendación al día de hoy, usen los dos, trabajen con los dos. En el momento que ustedes vayan tomando experiencia, van a darse cuenta solos que cuál es el que le está ayudando mejor en el diagnóstico de imagen. ¿Ya? Algunas indicaciones, por ejemplo, Moji tiene una pausa respiratoria corta igual que el SmartT1. La independencia de la frecuencia cardíaca es mejor en el SmartT1. Exactitud absoluta, el Moji no tiene una exactitud absoluta, no es un T1 verdadero, el SmartT1 sí. La precisión anda mejor en el Moji y en el SmartT1 más o menos está por allí. Y los artificios de imágenes son mayor en Moji que en el SmartT1. Perdón, sí, estoy bien, más en Moji que en SmartT1. ¿Ya?
Aquí tienen otro caso de T1 MAP con MOLI, ¿sí? Un precontraste, amiloidosis. ¿Ven cómo cambia el porcentaje en un paciente normal que tiene un 25 de SB y una amiloidosis LSB se aumenta al 82%, ¿sí? Mapas T2, fundamentalmente es evaluación del miocardio, ver la relación de R2 y T2, es una secuencia multieco, como mencioné, y los beneficios que nos muestran los cambios de composición del tejido para detectar inflamación o edema. Ya vimos que teníamos los T2 Black Blood para ver edema, pero es una secuencia que depende de varios valores, y si no tengo el Black Blood single shot, y se me complica más si no puedo manejar a un paciente del cual dependo netamente de su frecuencia cardíaca. Entonces aquí entra el mapa T2 que nos ayuda a cuantificar esos edemas. Vamos a obtener en ese mapa T2 unos 4 a 5 ecos que van a ir desde 10 a 80 milisegundos y lo que va a hacer es sumar estas imágenes y entregando un mapa donde nosotros vamos a cuantificar píxel a píxel los valores. Al final de nuestra secuencia, lo que vamos a ver es que cuando hay más edema, el T2 va a estar más aumentado, o sea, cuando hay más agua. Ya cuando el tejido está normal, el T2 debiera estar por debajo de los 50 milisegundos, 50, 60 milisegundos, la amiloidosis baja, y cuando hay sobrecarga de hierro, definitivamente nuestro T2 va a estar por debajo de los 30 milisegundos. Mientras que para otras enfermedades esto va a ir aumentando, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo donde tenemos nuestro T2 mapa en escala de grises para que puedan diferenciar bien solamente, miren cómo brilla, mientras que en la secuencia Black Blood T2 Special, que es el triple IR, está el edema en la misma zona, mientras que en el realce tardío vemos ese edema un poquito con realce, ¿sí? Acá un ejemplo, pensando hoy en COVID, que está tan en boga, les van a llegar estos pacientes, no sé en qué porcentaje, en Italia llegaron varios, se vieron varios estudios de resonancia con esto, hay que estar preparado. Se ha visto que ya ustedes conocen las miocarditis tipo viral, así que van a ver que va a haber una elevación del T2 en los mapas T2 con elevación de 66-80 milisegundos aproximadamente. Por lo tanto, tienen que tener una buena secuencia de FATSAT en caso que les comiencen a llegar estos pacientes. Entonces, consideraciones de mapa T1 y T2, siempre pensar que una caracterización de tisular es para ver fibrosis versus otras cardiomiopatías. Es un apoyo a nuestras secuencias de realce tardío. Ojalá siempre tengan corrección de movimiento para evitar estos errores. Pedir la secuencia con corrección de movimiento nos permite ver y cuantificar el edema. ¿Ya? En equipos 3 Tesla se reduce bastante el artificio de banding porque estas secuencias por lo general son secuencias fiesta por ser más rápido y tienes una opción de SPGR para reducir esos artificios. ¿Ya? La última secuencia que es el FASES-GRE o multi-eco T2 es una técnica no invasiva para la evaluación de cuantificación de hierro. Nos permite valorar cuánto es el contenido férrico dentro del tejido a través de la relaxometría, por lo menos en general. Eso también es importante, no todos los equipos trabajan con relaxometría, otros trabajan por decaimiento T2, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? A través del decaimiento de la señal se estiman los valores de constante decaimiento de R2 y T2. ¿Ya? Teóricamente los tejidos normales tienen un relajamiento T2 estrella previsible que puede ser cuantificado. Mira, qué mal escrito eso, cuando existe, eso está mal, lo vamos a arreglar. Cuando existe una acumulación de hierro, el relajamiento T2 estrella es reducido y el R2 aumentado. Son inversamente proporcionales debido a la fórmula como se calcula esto. Cuanto mayor es la concentración de hierro, más corto será el tiempo de relajamiento, ¿ya? Se han efectuado, como les mencioné al principio, múltiples estudios que han corroborado la relación entre la biopsia hepática por lo general y el contenido férrico, ¿ya? La descripción de la secuencia, siempre pensar que una secuencia que tiene multiecos, por lo general en cardio se usan 8 a 9 ecos, muy diferente al T2 MAP.
se tienen que buscar tiempos de eco muy cortos, ojalá lo más corto que te dé el equipo, porque esto es muy dependiente del gradiente que tenga tu equipo. Mientras más corto es tu tiempo de eco mínimo, más ecos vas a poder colocar y vas a tener más una imagen de P al inicio de la secuencia, ¿ya? Esto va a ayudar a que tengas una curva de relajamiento T2 o de relaxometría T2 mucho más eficiente. Y me refiero a esta curva, a esta. Se fijan, miren cómo es la relaxometría, cómo cae la secuencia. Mientras que en una secuencia con pocos ecos la veo muy lineal. Cuando nosotros tenemos patología o está anormal, vamos a tener una curva como más curva, por decirlo así, con mejor decaimiento de 2 estrellas. ¿Ya? Al observar este decaimiento, nosotros tenemos una mejor cuantificación. Veamos un poquito fundamentos matemáticos, la física que siempre aburre a todo el mundo, pero lo fundamental es que esta es la fórmula. Se fijan que ahí está el tiempo de eco de R2, mientras este tiempo de eco es más corto, estamos iniciando más cerca de T1. Este es T1, este es T2. Entonces, cuando estamos más cerca de la longitudinal, es decir, acá vamos a tener una imagen más potenciada de P. Cuando yo tengo una sobrecarga de hierro exagerada y exacerbada, por lo general mi tiempo de eco número 1, el primer eco, queda como a esta distancia, queda muy bajo. Por lo tanto, me queda una recta. Y si me queda una recta, yo no puedo cuantificar y realmente estoy dando solamente una aproximación de la curva. No estoy dando un valor adecuado. Es por eso que es importante que siempre tengamos ese tiempo de eco lo más corto posible, ¿ya? Para que estemos lo más cercano a DP, que estemos en los valores más altos, no en los valores más bajos de decaimiento, porque si no al final, cuando cuantifico, voy a cuantificar en esta área de la curva y voy a subestimar el valor que cuantifico. Existen distintas formas de cuantificar el hierro en cardíaco. Ya hay muchas, ¿cómo decirlo? Software, también existen estas RENES, nuestro equipo tiene el suyo, Siemens tiene el suyo, cada fabricante hizo el suyo y creó su forma de cuantificar. La idea es que cuando calculen la sobrecarga de hierro, lo más importante es que sean consecuentes con lo que vienen haciendo, es decir, que siempre calculen con el mismo tipo de software. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Wood hace un cálculo, por ejemplo, que es la que usa General Electric y usa dos valores para hacer los cálculos de transformada de Hertz o T2 al leak que tú necesitas. Entonces, si esas constantes por otros software son distintas, te van a dar valores distintos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa cuando hacemos cuantificación en unos 5 a 3 Tesla. Toda la literatura, casi toda, está en unos 5. Entonces, a veces hay que buscar nuestra literatura para 3 Tesla. Ya, por ejemplo, en hígado tuvimos que buscar esta cuantificación donde se hizo la aplicación solamente para hígado, pero miren, ahí está en distintos valores, moderado y dependiendo del teslaje del equipo, los valores en Hertz. Cuando ustedes hagan el cálculo en corazón, lo más importante, por ejemplo acá cardíaco, lo más importante es evaluar no solamente el leak. Yo creo que el valor que menos variabilidad le va a dar al médico es el Hertz. ¿Por qué? Porque cuando tú informas en Hertz, que son estos valores que está acá, al final le estás diciendo al médico que no dependes de un software tercero con el cual que calculaste. Entonces, si informaste resonancia en un sitio o en otro, estás al final informando independiente de la marca con la que estás trabajando. ¿Ya? Ahí están las ventajas clínicas de la secuencia para la que se puede utilizar. Finalmente, aquí tienen la precisión en diagnóstico que precede a toda la terapia, como dice Charles Goulet, ya donde tú puedes ver que teniendo tus distintos mapas, puedes ver cómo se comportan, ya sea normal, teniendo en el mapa T1, por ejemplo, solamente si miráramos mapa T1 en un paciente con miocarditis, el T1 estaría elevado,
mientras que en el T2 también estaría elevado, mientras que no debiéramos tener ninguna medición en hierro, por ejemplo, estaría caído. Son formas de medir sin necesidad de tener contraste, por ejemplo. Más hoy, cuando los pacientes cada vez se busca que se les inyecte menos contraste. ¿Ok? Eso ha sido la charla. Espero que les haya gustado. Me pasé un poquito, me disculpan. Si tienen alguna pregunta, encantado en responderla. Bueno, muchas gracias, Cristian. No sé si alguien de los que está escuchando la charla quiere preguntarle algo, aprovechar muchos conceptos, así que bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Juan, ¿se escucha? Sí, se escucha. No, lo que le quería preguntar un poco con respecto a la secuencia MOLI, hay una fórmula para ajustarlo el T1 a la frecuencia cardíaca. Si eso en general se utiliza, porque en general la mayoría de los estudios que se han hecho desde el punto de vista clínico no lo han ajustado por la frecuencia cardíaca. Y si bien usted mencionaba que la secuencia SMART es más precisa, cuando uno ve clínicamente las áreas de curva ROC para tratar de discriminar en diferentes patologías, fundamentalmente, por ejemplo, en miocarditis, la secuencia MOLI en general tiene una mejor área de curva ROC que la secuencia SMART, aún no ajustándola por frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? ¿Escuchaste, Cristian? Bueno, se fue, parece. Charlie, sí, vos sabés que eso en verdad lo estamos viendo frecuentemente. De hecho, si vos te pones a ver las imágenes del Smart T1, ¿viste? Parecen ser más pixeladas y tener otro tipo de, digamos, de señal. Con lo cual, bueno, lo que habla es que nosotros debemos tener referencia de ambas, tanto del Smart T1 como del T1 Mapping, para justamente valorar ese tipo de patologías. Pero en la miocarditis, en verdad, la utilidad más importante está en el T2 Mapping, ¿no? Sí, las dos, ¿no? Las dos, y se han incorporado las dos, viste, de los criterios ahora de Lake, la última revisión que hubo, Sí. tanto el T1 como el T2 lo incorporan en la cuantificación. A mí lo que me llama la atención un poco, si bien se dice que la secuencia SMART tiene mayor definición con respecto al T1, cuando uno ve clínicamente la mayoría de los estudios, hay un mucho mejor poder de definición con la secuencia de MOLI. Así es, así es. ¿No? Perfecto. Bueno, ¿alguien más? No sé, que parece que se debe haber desconectado. O sea, terminó la charla y se fue. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta en que lo podamos ayudar? Ahí está preguntando que si lo dejan entrar, Charlie. ¿Cómo? Está preguntando si lo dejan entrar a Cristian, que se había desconectado. ¿Quién? No sé si Seba, ¿quién está de receptor? ¿Entraste, Cristian? ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí está. ¿Escuchaste lo que te comentó el doctor Dumont? Cristian, ¿escuchás? Bueno. No sé qué pasó. Qué lástima. Sí. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿escuchás vos, Cristian? Sí. ¿Estás, Cristian? Pará un minuto, Charlie, a ver. Cristian. No, se cayó la No, conexión. ahí te escuchamos. Ahí te... Ok. Sí, yo soy el que no los escucho. Bueno, ¿escuchaste la pregunta del doctor Dumont con respecto a Sí, comentario? lo que alcancé a escuchar era si hay alguna fórmula para calcular el patrón, ¿sí? Repetísela, Carlos, de última hasta acá al teléfono.
¿Me escuchás, Cristian? ¿Ahí lo escuchás? Sí, sí escucho. Sí. No, yo un poco la pregunta es, si bien uno puede ajustar y mejorar la precisión del T1 MOLI con el ajuste por frecuencia cardíaca, en la mayoría de los estudios clínicos que se han hecho y evaluando, tratar de discriminar cuál es la mejor secuencia para discriminar si hay o no patología, la secuencia MOLI sin ajustar por frecuencia ha dado en general mejores curvas ROC de discriminación que las otras secuencias, la SMART, OSAYA, etc. ¿Cuál es la justificación para esto si bien a uno, conociendo en general que técnicamente uno lo entiende como que la secuencia SMART podría ser más fina, pero después del punto de vista clínica termina siendo mejor la secuencia MOLI? Sí, lo que pasa, Doc, es que cuando tú tienes este emoji que te permite a ti hacer una cuantificación con paciente, una variabilidad de paciente más alta, resulta que si yo interpolo a distintos pacientes, mi cuantificación siempre es más exacta que la SmartT1. La variabilidad es menor, a eso es lo que refiero. Siempre se habla el término de acuidad contra exactitud o exactitud y variabilidad. Entonces, Bien. cuando yo puedo decir que tengo una mejor exactitud en mi secuencia, es que si yo quiero medir algo preciso, un T1 exacto, SmartT1 anda muy bien. Pero si yo tengo que extrapolar, y eso es lo que nosotros hacemos en la clínica, y eso es más a la práctica y no a lo científico, es que nosotros tenemos un sinfín de pacientes, y ese sinfín de pacientes varían de frecuencia cardíaca todos los días, depende de qué paciente hagamos, cómo llegó el paciente. Entonces, la variabilidad, el rango de pacientes normales, siempre tu escala de valores T1 es más constante. Eso es lo que se ha evaluado con MOI. Por eso es más exacto para decir, mira, si yo tengo un paciente normal o patológico, si cae mi escala normal, yo me quedo tranquilo. En cambio, en el SmartT1 tengo esa preocupación de que mi escala es tan estrecha, que si me cae un milisegundo fuera, yo ya me preocupo. Por eso que el MOI ha tenido más. Y lo otro que lo que hicieron las publicaciones que también normaron el patrón de ciclo cardíaco, que es la fórmula que te mostraba yo. El patrón que están haciendo todos los fabricantes es trabajar con un patrón de 5-3-3, es decir, 5 ciclos, adquiero 3 descansos y vuelvo a adquirir en 3 ciclos de nuevo. Entonces eso a mí me significa que mantengo el patrón de ciclos cardíacos constante y eso hace que tu TR, físicamente hablando, tu TR se mantenga más constante para medir todos los T1 que pueden haber en eso. No sé si eso te resuelve eso, porque eso es lo que están, Sí. la Sí, sociedad se cardíaca, entiende. eso, no salirse de ese patrón, ¿ok? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún licenciado que quiera preguntar algo? Bueno, Juan, Cristian. Juan, Sí. a mí me gustaría, ¿me escuchás? Sí, perfecto. No, me gustaría hacerle una pregunta sobre el tema de contraste de fases. Si bien él no habló, Sí. uno habitualmente, Cristian, en la cuantificación de las regurgitaciones valvulares, se está tendiendo a utilizar ciertos puntos de corte, en insuficiencia aórtica 33%, en regurgitación mitral un 40%, son puntos de corte que han demostrado que a estos pacientes les va peor. El tema que uno se encuentra a veces cuando uno lo empieza a hacer con los equipos, el problema del background offset, de cómo ajustar ese problema que está en los equipos para tratar de ser reproducible con lo que dice la literatura, ¿no? Muy buena pregunta, ¿eh? Esa me encantó. Como te digo, es un capítulo aparte, pero muy buena pregunta. El problema, Doc, con todo lo que es resonancia, y lo voy a explicar así, y espero que nadie se me moleste, espero que nadie sea un suegro acá, pero cuando tú estás en tu casa y tu suegra está todo el día y te está molestando, jodiendo, diciéndote no sé qué cuánta cosa, pero tú amas a tu esposa y tienes que estar ahí. En resonancia magnética, mi suegra es las corrientes de Eddy. Están siempre presentes y no hay cómo sacarla de la casa. Eso vendría siendo tu problema. Cuando todos los equipos de resonancia tienen esas corrientes de Eddy y que todos los físicos, ingenieros las tratan de minimizar, estas corrientes son
corrientes parásitas magnéticas que se meten dentro de tu señal. Y eso hace que causen artificios en todas las cuantificaciones de flujo, incluso en las cuantificaciones de T1, T2. Entonces casi todos vienen con una corrección de eso. En las imágenes de contraste fase, para poder corregir eso, antiguamente, en el pasado, se sacaba al paciente, se colocaba un fantoma y se medía cuánto era el ruido intrínseco que tenía el resonador para poder sacar ese ruido de la corriente de Eddy y poder corregir el background, o sea, corregir nuestra medición de flujo. Hoy los software te permiten hacer la medida de background. ¿Dónde hacer la medida? La medida tú la tienes que hacer siempre en una zona muscular, donde tú quieras. No la hagas en un vaso, no la hagas en el hueso, sino en un músculo intercostal, en un músculo que tú veas que tenga señal. Ahí haces el background y te va a sustraer tu cuantificación. El problema también con estas cuantificaciones para lograr tus lugares de corte, porque esto me pasó con un médico de Chile que hace bastante congénito. Uno de sus grandes problemas es que en un sitio de Chile, sitio A, hacían las cuantificaciones de flujo y no daban en el corte, por ejemplo, para poder hacer el tratamiento al paciente. Y lo enviaban a este sitio B, y en el sitio B siempre les daba el valor y el paciente podía entrar al tratamiento. ¿Esto por qué pasaba? Simplemente porque en la secuencia él no hacía una maniobra de Valsalva, él no hacía apnea, tomaba la secuencia en respiración libre, que era otro valor que alteraba dentro de tu secuencia tu cuantificación. Y el otro parámetro que te va a matar tu secuencia de flujo, que puede causarte este tipo de problemas, es el vein encoding, la velocidad con la que tú estás adquiriendo el vaso que estás cuantificando. Tienes que colocar el vein encoding solo un 20, un 30% mayor a lo que el vaso se mide. Por ejemplo, en la aorta, voy a dar un valor al azar, 80, tienes que subirle un 20% más ese valor, y ese valor es el que tienes que colocar en el vein encoding de la secuencia. No puedes usar valores muy exactos, ni tampoco hacerlo duplicado, porque yo he visto muchos cardiólogos que mira, no, ponle el doble, ponle el máximo. Al ponerle el máximo también te está saliendo del valor de corte. Esas son las tres características que tendrías que preocuparte para tener un flujo lo más cercano a la realidad. ¿Ok? Bien. Charlie, igual, viste, generalmente eso se da más a las válvulas AB, ¿no? Es en la mitral y la tricúspide, y probablemente también tenga que ver un poquito la mayor excursión y mayor variabilidad de velocidades, ¿no? Entonces, ya hay algunos equipos o software que traen la secuencia de valve tracking, ¿no? Donde vos intentás dejar inmóvil el anillo, ¿eh? Eso también puede jugar un rol. Bueno, de hecho, nos ha pasado que si vos cuantificás el flujo a nivel del plano valvular mitral, es una cosa. Ahora, si vos sacás la ecuación de la relación que existe, obviamente, restando, ¿no?, el volumen sistólico del VI menos el forward flow de la aorta, y bueno, y hacer la relación sobre el volumen stroke volume del ventrículo izquierdo, el valor es otro, ¿no? ¿Comprendés lo que te digo? Una cosa es hacerlo sobre el plano valvular mitral y otra cosa es cuantificarlo de otra manera. Eso es otra de las respuestas, ¿no? Sí, sí. ¿Te ayudó, Doc? ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y otra pregunta, Cristian, es que muchas veces, esto te voy a preguntar en la secuencia de realce tardío, es que muchas veces la grasa provoca cierto artefacto, ¿no?, al momento de decir si realmente el realce es subepicárdico o es grasa epicárdica, muchas veces lo que uno está observando. ¿Tenés ideas? Bueno, yo estaba al tanto de que algo se estaba desarrollando, secuencias de realce tardío, pero con FAT-SAT. Sí, Doc. Creo que ya están, algunas de tus secuencias ya vienen con la posibilidad de colocar FAT-SAT. Creo que es la 2D, no la Phase Sensitive. Y la Single Shot Phase Sensitive también te puede permitir colocar un valor de FATS. No puedes colocar IR, porque el IR es para saturar el corazón, entonces tienes que agregarle el otro, el FAT-SAT.
Tienes Ok. que ver si el equipo lo permite. No todos lo pueden, pero por lo menos en los equipos de Artis sí podrías. Ok, o sea, entrar a la pestaña y poner FATSAT, o sea, activar el FATSAT. Exacto. No me recuerdo en este minuto la secuencia exacta, cuál es la que te permite, te la busco y te la envío. Ok. Hay una que te permite colocar FATSAT. Perfecto. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? Si les Bueno, gustó y estoy Cristian, bien, excelente la charla, la verdad que, bueno, te agradezco mucho, me parece que fue muy útil. Bueno, y la verdad que nos desasnaste un montón de dudas que teníamos, y siempre viene bien este tipo de, digamos, de presentación, ¿no? Donde uno toca un poquito más a fondo la parte física y el conocimiento de las secuencias. Así que bueno, sí, te agradezco la mucho. idea siempre es que muchas veces cuando hacemos cardio nos olvidamos un poco de la física y lamentablemente dependemos de un paciente. Y tenemos que aplicar un poquito de física, no digo sean físicos teóricos que van a descubrir una nueva fórmula de la gravedad, pero sí por lo menos entender el concepto y eso les va a ayudar a resolver muchos problemas. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Cristian, y damos por finalizada la No, presentación. gracias a ti por la invitación, gracias a todos por participar y de verdad fue un placer haberte, que me invitaras con esto, te lo agradezco mucho. La verdad que gratamente sorprendido por toda la gente, te agradezco mucho. Bueno, Cristian, un fuerte abrazo. Nos Un vemos. fuerte abrazo, bye Muchas bye. gracias. Chao chicos, todo el mundo, que esté muy bien. Gracias, Cristian.